7:31 minutos y ya nos acompaña aquí en Noticias 7 Patricia de Guzmán, subsecretaria de Gobernabilidad. Subsecretaria, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Es un orgullo estar aquí. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar hablando sobre el tema del juicio político justamente, y es que ayer ya se calificó en la Comisión de Fiscalización 49 pruebas de oficio, sobre todo de UNES y del Partido Social Cristiano. ¿Ustedes tienen ya conocimiento de estas pruebas y qué le ha parecido también el hecho de que solo se hayan aceptado 49 de todas las peticiones que se hicieron? Bueno, es bastante lógico que esto haya pasado, Carolina, porque recordemos que el juicio iba a iniciar por 3 causales. Eran 2 de concusión y 1 de peculado. Y finalmente la Corte Constitucional lo que dio fue paso solamente al tema del peculado. Entonces, al haber sido 3 causales, se habían contemplado muchas de las pruebas que fueron finalmente desechadas. Porque solamente se puede ahora cumplir lo que la Corte ha indicado, que es única y exclusivamente juzgar sobre la tercera causal, que es peculado. Entonces era lógico que esto pase, que se vayan desechando varias de las pruebas, porque obviamente la investigación y el juicio político tiene que desarrollarse única y exclusivamente sobre la tercera causal. Ahora, justamente sobre esta, específicamente la causal, también se ha mencionado que podría haber incidentes respecto a que los proponentes no han singularizado la prueba. Eso también se ha solicitado por parte de la defensa del presidente, poder revisar si se ha cumplido con este requisito. ¿Cómo creen que esto puede afectar en el proceso? Sí, efectivamente, lo que ha sucedido es que obviamente lo que se procura es que haya un debido proceso, como en todo proceso, no porque sea político debe saltarse el tema del debido proceso. Y en ese sentido es lógico que la defensa del presidente necesite saber con qué pruebas cuentan los interpelantes para efectos de saber con qué defenderse también. Ahora, en el caso de que no se realice esta singularización de la prueba, ¿usted cree que cabe una acción por parte de la Corte Constitucional, esta acción de cumplimiento? Bueno, la Corte Constitucional debería tener en este momento una buena vigilancia de lo que está pasando en general con el juicio político, pues fueron ellos quienes dieron el paso, digamos, de admisibilidad para poder tratar este juicio político, por lo cual la Corte Constitucional en este momento lo que tiene es que estar muy vigilante de que ese dictamen se cumpla, porque evidentemente es de obligatorio cumplimiento. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas que se han dicho por parte de los proponentes? Se menciona el informe de Contraloría que el presidente de la República, a través de una carta, pues ha dicho que este informe de Contraloría no tiene responsabilidad penal, tampoco sugiere que se termine el contrato de Flopec, y también hay esta carta del almirante Estupiñán, ex gerente de Flopec, en el que se mencionan estas irregularidades. ¿Se dio el tratamiento requerido en con estas 2 pruebas en el momento en el que se conoció por parte del gobierno? Bueno, es importante saber por qué se está rechazando de esta manera el informe de la Contraloría. Y es que la Contraloría en ningún momento ha dicho que exista una responsabilidad de tipo penal, sino única y exclusivamente lo que se hizo por parte de Contraloría fue decir que se tenía que vigilar que este contrato sea beneficioso o que no sea perjudicial para el Estado. Y eso es efectivamente lo que se hizo finalmente. Es un análisis que se hizo por parte de las autoridades cuando entró ya el gobierno incluso, para determinar si es que había o no había un perjuicio. Y ahí fue exactamente cuando se dio todo este problema con el señor Estupiñán. ¿Qué tipo de acciones se tomaron en su momento respecto a esto de Contraloría cuando se supo de estas presuntas irregularidades o afectación al Estado? Sí, efectivamente lo que se hizo fue analizar las condiciones del contrato y si efectivamente se estaba causando un perjuicio económico al Estado en este caso. Incluso recordemos que fue la propia interpelante, la señora Mireya Pazmiño, quien recomendó incluso que se conserve o que se siga adelante con este contrato, porque no solo que no estaba dejando pérdida para el Estado, sino que estaba dejando ganancias. De esa manera fue que incluso el señor Estupiñán en un principio dio por terminado unilateralmente este contrato y finalmente después se lo retomó por considerarse que no solamente que no había perjuicio, sino que había un beneficio importante. Ahora, el señor Estupiñán en esta carta, él menciona que fue enviada al despacho del presidente de la República, pero que no hubo una respuesta. ¿Hubo un tratamiento dentro del despacho? ¿Se conoció esta carta de Estupiñán? ¿El presidente de la República la conoció? Bueno, había que seguir los órganos regulares, ¿no? Quien estaba a cargo de eso era el señor Luque. Pues entonces el señor Estupiñán lo que tenía era que haber pasado por el señor Luque. En el momento en que llega esta comunicación a la presidencia, pues no era competencia del presidente tampoco el decidir sobre esto. El presidente, recordemos que está
gobernando para todos los ecuatorianos, no solamente para distintos sectores, y por eso es que delega también sus funciones particulares a los distintos ministros, en este caso al señor Luque también, que era el encargado de las empresas, y cada uno tiene que responder por su propia responsabilidad. Y ese es el problema que tiene este juicio político, justamente, y es que quieren endilgarle al señor presidente de la República responsabilidades que no son propias de él. Evidentemente no se puede juzgar a una persona por algo que no hizo él, sino que es un tercero. O sea, esto quiere decir que la carta del señor Estupiñán fue redirigida al señor Luque, o sea, no se la ignoró. Por supuesto, así fue, como es el trámite normal en cualquier tipo de requerimiento que se hace, ya sea a la Presidencia de la República, a cualquier ministerio, siempre se lo hace por los métodos oficiales y obviamente lo que se hace es redirigir a quienes son competentes en la materia. Ahora, ¿qué otros aspectos importantes podemos hablar que tomar en cuenta la defensa del presidente de la República en este proceso de juicio político? Bueno, el presidente en este momento tiene que, primero que nada, saber de qué se va a defender, porque eso es una nube negra que existe en este momento, un poco en las líneas grises que no se han logrado determinar todavía si es que van o no a presentar pruebas que sean externas a la causal del peculado. Una vez que el presidente sepa exactamente con qué cuenta sus interpelantes, pues entonces tendrá también su posibilidad de presentar sus propias pruebas de descargo, su propio testimonio, todo lo que él considere que es importante para su propia defensa también. En este caso lo está haciendo a través de su abogado, el doctor Edgar Neira, y tiene obviamente todo el derecho de hacerlo, pues esto es lo que contempla tanto la Constitución como las diferentes normativas infraconstitucionales respecto del debido proceso. Pero el tiempo corre. Oye, ¿cuánto tiempo más esperan ustedes que le responda la Comisión de Fiscalización? Porque tienen hasta el domingo para presentar estas pruebas de descargo. Sí, es correcto. En general, el juicio político tiende a durar entre 40 a 45 días en total. Y obviamente la primera fase corresponde justamente a la delimitación de qué es lo que se va a tratar dentro de esta comisión. Primero se actúan el tema de las pruebas de cargo y después obviamente también el tema del descargo del presidente. Entonces obviamente suponemos que hasta el día domingo estaremos ya con todas las pruebas delimitadas, de manera que el señor presidente ya pueda defenderse también de acuerdo a lo que se le esté acusando y con las pruebas que obviamente sus interpelantes pongan. Ahora, ¿qué opinión le merece el hecho de que se ha vertido este tipo de acusaciones respecto a supuestas compras de votos? El Partido Social Cristiano lo había dicho abiertamente por parte del gobierno. Bueno, evidentemente son temas que están saliendo por parte de los que incluso están justamente acusando en este caso al señor presidente. Recordemos que es un tema político, se maneja un poco distinto de un proceso normal en la judicatura, pero no tiene por qué alejarse de ello. Evidentemente el hecho de que los interpelantes en este momento estén denunciando que hay una compra de votos será algo que van a tener que comprobar, pues evidentemente cualquier afirmación que se hace en derecho siempre se dice que el que afirma tiene que probar. Si ellos tienen pruebas suficientes de que esto está sucediendo, pues entonces deberían presentarlas. Caso contrario, pues estaríamos hablando incluso de un problema de una calumnia. Es decir, por parte del gobierno no ha habido este tipo de ofrecimientos, pero ¿ha habido acercamientos de otro tipo con las diferentes bancadas? Bueno, siempre hay acercamientos en la Asamblea, pero porque es parte del ejercicio normal. El hacer un acercamiento con los asambleístas es totalmente normal. Es simplemente asegurar la gobernabilidad también. Evidentemente que el presidente converse con su bancada no es un secreto. Evidentemente es algo que sucede todos los días y que debe suceder, pues obviamente el presidente es colegislador también y su bancada pues también debe seguir ciertos lineamientos políticos. Es lo normal que sucede en cualquier democracia moderna. ¿Están ustedes pensando en los votos o primero en la defensa del presidente? En la defensa definitivamente, pues es de esperar que a pesar de que ya muchos de los asambleístas han adelantado su criterio respecto de lo que harán, es de esperar que primero se presenten las pruebas, que sean evaluadas debidamente y que no sea simplemente un saludo a la bandera en el sentido de que finjamos que estamos haciendo un juicio político, pero que desde el principio el presidente ya esté sentenciado, como quien dice. Perfecto, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Patricia de Guzmán, subsecretaria de Gobernabilidad, aquí en Noticias 7. Vamos a una pausa y volvemos con más información.